Los Feras son entidades mitad hombre, mitad humano, creados para defender Gaia. De entre todos, una se alzó, creó una guerra y se convirtió en hegemónica. Pero ¿qué pasó con el resto? Hoy, en las pantallas, razas cambiantes. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo el libro de razas cambiantes. Eso he estado un poco al borde del peligro por culpa del puente, pero bueno. Este libro es un libro muy específico, muy concreto, que da un estilo de juego hombre lobo que muchas veces no encajará con nuestras partidas, pero no cambia que sea muy bueno y sobre todo para el público español tiene muchos extras añadidos. ¿Por qué? Bien, en Hombre Lobo existen o se crearon una serie de razas cambiantes llamadas Fera, los cuales son pues otro tipo de entidades, por ejemplo, hombres tiburón, hombres cuervo, hombres oso, que crearon una mitología para ellos en los cuales cada uno estaba encargado de un aspecto en la guerra, por así decirlo, o en la protección de Gaia, mejor dicho. ¿Qué pasa? Hubo un momento, una guerra que se llama la Guerra de las Lágrimas, o la Guerra de la Rabia, perdona, la Guerra de las Lágrimas es otra. La Guerra de la Rabia, en la cual los Garú se creen que ellos es la raza elegida y que pueden llevar a cabo todo. Esto tiene que ver principalmente con un problema en especial con la raza de hombres osos que se llama Guralf. Todo esto lleva a un contexto bastante específico en el que estas razas se disgregan, algunas se extinguen incluso, y ya no trabajan juntas. Por eso es un suplemento un poco raro, porque no encaja del todo bien que trabajen entre ellas o junto a Garú, aunque algunas como el Corax sí que es verdad que puede llegar a ocurrir, o incluso el Nuwisa. Otras, como por ejemplo el Mocore o incluso el Banset, no. De hecho, el libro nos presenta dos conceptos de alianza, una en la zona oriental, en la cual existen las Cortes de las Bestias donde trabajan las razas unidas, y de hecho los Contemplastellas dejan la nación Garú para unirse a esta facción, y se crea una facción nueva, y si no es nueva, desde luego es la primera vez que yo oí hablar de ella, que es una facción que nace en África para evitar que un Banset un poco loco que se ha aliado con el Weir, o que puede tener, todavía no lo sabe, pero se ha aliado con el Weir, crea una alianza bastante interesante, que creo que es un entorno mucho más curioso a la hora de usar las bestias si no queremos irnos a la parte oriental o a la parte asiática. Lo cual, bueno, yo creo que a lo mejor esto se mencionó en el año del escarabajo, pero como el año del escarabajo a mí no me suena, al menos de Rabia en Egipto, que fue el correspondiente para Hombre Lobo dentro del año del escarabajo. Pero bueno, este libro, ¿por qué digo que tiene un elemento añadido muy importante para el público español? Porque, como suele pasar en el 99% de los juegos, y no decir 99,9%, en el público español no vimos todos los suplementos de razas cambiantes. Vimos apenas unos pocos, como el Ananasi, el Banset, no sé cuáles vimos. Vimos el Nuwisa también. No sé, creo que no vimos más. Creo que solo vimos esos tres. Entonces, el resto de razas no tenemos los libros en español, lo cual este libro nos da muchos conocimientos de eso. Es cierto que no son tan completos, pero siguen estando muy bien. Por ejemplo, los Roquea no nos cuentan en gran parte del detalle, porque cada uno tiene su mitología. No nos cuenta, por ejemplo, el detalle del Weir, la tejedora y el Caos representando los octópodos, las criaturas con concha, los peces. Luego, por ejemplo, en el Corax no nos detalla en gran parte el nacimiento del huevo solar, pero digamos que tenemos muchas partes de él, ¿no? En los Naga, por ejemplo, falta mucha información, pero a ver, es lógico que de un libro dedicado pasa esto, ¿no? Y en el Banset, que es un libro muy rico y muy extenso, pues obviamente cuando le dedicas 10 páginas de un libro de 100 y pico, pues obviamente se pierde parte de información, pero sigue siendo muy útil, muy interesante, y creo que aporta bastante. Y por eso creo que es uno de los libros más interesantes y más curiosos de leer, incluso puede que útiles si queremos vertir una forma de juego distinta a Hombre Lobo, 20 aniversario, que cualquier otro de la línea. Es verdad que libros como Umbra son mucho más útiles para una campaña, o incluso el libro de Weir, más útiles para una campaña más tradicional, pero esto abre una serie de estilos de juego que creo que abren unas posibilidades interesantes tanto para el director de juego como los jugadores. Si bien
tiene el problema, Hombre Lobo es una ambientación especialmente cerrada que los Fera no terminan de encajar del todo. Y hasta cierto punto creo que se debe a que a mí me da la sensación, sin haber leído la primera edición, porque yo Hombre Lobo lo conozco en la segunda, que los Feras se añadieron después. Y se fueron creando sobre la marcha. No fue algo premeditado desde el día 1. Y eso se nota. Pasa un poco lo mismo con el sábado. Bien, ahora que la policía ha intervenido en la calle, vamos a seguir hablando sobre el libro. Bien, en el libro tenemos esta ilustración muy bonita, esta foto de familia sobre todas las razas cambiantes, en las que podemos ver desde un Banset. Este concretamente es un Bagheera. No, Bagheera no. Ah, no me acuerdo cómo se llaman los tigres. Una Naga, un Ananasi, un Guralf, un Koras, un Nowisa, un Rokea, un Aljava, una Kitsune y un Rakin. Bastante interesante, como gran parte de la línea, bueno, de hecho creo que toda la línea de Hombre Lobo que he visto. Abre con un cómic en el que vemos a un grupo de feras haciendo pues trabajos de fera, ¿no? En distintos lugares del mundo, haciendo sus acciones y otro tipo de cosas, ¿no? Lo cual, pues creo que queda bastante curioso. Y ya empezamos el libro en sí. Este libro es muy denso en contenido, pero no lo vamos a hablar porque gran parte es descripción de dones y de reglas, con lo cual, bueno, ese tipo de cosas, pues como siempre, las vamos a pasar un poco por encima. Bueno, la calidad de ilustración de Hombre Lobo es espectacular, mucho mejor para mi entender que la de Vampiro. Y tenemos la introducción, en el que nos hablan de las otras pieles, cómo interpretar las razas cambiantes. Esto es una introducción a las distintas razas cambiantes. Nos hablan que el contenido de Hombre Lobo 20 aniversario no lo usamos y lo sustituimos por aquí. Nos hablan de cómo integrarla y una serie de en nuestras campañas y una descripción muy somera de cada una de las razas. No voy a entrar en ella porque voy a hablar de ellas cuando toque. Capítulo 1, Mundo Cambiante. Nos hablan un poco de la historia de los Fera, cómo se empiezan, cómo nacen, la famosa Guerra de la Rabia, luego ocurre después de la guerra, en la cual se dispersan y algunas son extinguidas, y cómo se encuentran las razas cambiantes en cada parte del mundo, ¿no? Dándole mucha importancia tanto a la parte asiática como a la parte africana. De hecho, la parte africana está muy detallada. A mí esto me gusta bastante porque nos detalla un escenario de campaña muy abierto a la vez, porque está muy poco descrito, pero con una metatrama que podemos usar para nuestras campañas completamente brutal. A mí me encanta. O sea, todo tiene que ver con un ¿cómo era? Un Simba, que es uno de los clanes Banset, que bueno, ha decidido alzarse, unirse a una entidad, y se ha creado una alianza llamado el Ahadi, en la cual los distintos razas cambiantes africanas se enfrentan a él y a sus ejércitos corrompidos por el Wyrm. Lo cual yo creo que esta trama es muy buena y se puede jugar perfectamente. O sea, es perfectamente jugable. Además, no vamos a estar castrados por una información oficial. El mayor problema que podemos llegar a tener es que no, bueno, esto depende un poco personal, ¿no? Pero mi conocimiento, sinceramente, de África es escaso, ¿no? Entonces va a exigir un poco de investigación por parte del director de juego para poder crear localizaciones y tal. Y no es un acceso tan fácil como pueden ser lugares europeos o americanos o incluso asiáticos. África tiene, para mí, la parte interior, al menos a mí me cuesta obtener información. No es de mis lugares favoritos para ambientar, pero creo que la trama lo merece y que además te permite usar las razas cambiantes de una forma muy interesante. Además, los Garú te dicen que técnicamente abandonan África. O sea, lo cual va a ser interesante porque no tienes hombres lobo. La zona de Australia, que esto ya sabemos que la había en Australia, es un suplemento que no he leído. Como están en Europa, en la zona de Rusia, ya sabemos que es un lugar muy importante para los hombres lobo. Y bueno, distintos lugares, ¿no? Dándole detalles a algunos como Pakistán, Afganistán o Japón. Nos hablan de las Cortes de las Bestias. Las Cortes de las Bestias es otra gran alianza creada por los Fera orientales, que allí se llaman Genjekolai, en el cual trabajan juntos y hacen manadas multi-Fera. Con lo cual podemos tener un hombre lobo al lado de un Kitsune, al lado de un Rokea. Cambian ligeramente los nombres para adaptarse. Esto es, por ejemplo, los Gural se llaman Kuma y no me acuerdo ahora cómo se llaman los Rokea, pero también cambian. Y bueno, tiene su propio aspecto. Si sois fan de la parte oriental, la verdad está muy chulo, aunque evidentemente tuvimos una línea llamada Genjekolai en el año del Loto, que si bien no es tan buena como la parte de Estirpe de Oriente, en lo que se refiere a información, está bastante bien. Yo tengo el libro, merece bastante la pena y amplía mucha información.
Aquí tenemos datos nuevos y cómo iba evolucionando. Hay dos tipos de hombres lobo principalmente, que son los Haken, que son los señores de la sombra japoneses, y los contemplaestrellas, que también se unen. Tienen distintos auspicios dentro de sus estos, que como el Aroun y tal, pues tienen sus propios roles dentro de las manadas, lo cual le da un sabor adicional. Y entramos en el capítulo 2, que es el más extenso, es en el que nos van a hablar de cada raza pormenorizada. El primero de ello que nos hablan es el Ajava. El Ajava son los hombres Yena y principalmente son una raza cambiante que crea Gaia debido a que los Garú abandonan África, los crean como sustituto. ¿Qué pasa? Esta raza está técnicamente extinta, tiene una guerra contra los Banshet y casi quedan extinguidos y quedan muy poquitos. Es una raza principalmente matriarcal y sus auspicios en lugar de con la luna van con los eclipses. Dándole un sentido ahí chulo, tiene su chichilla. Son más leves que los Garú, pero tienen una serie de puntos, este elemento de casi extinción, de que solo están presentes en África y tal, que les da un punto de interpretación muy interesante. Como gran parte de ellos nos hablan de un montón de cosas, como cómo están presentes en los distintos lugares del mundo. Ya os digo que están muy poco presentes fuera de África. Cómo funciona su parentela, cómo funcionan tanto sus metis, si los tienen, como esto depende, ¿no? En el caso de aquí, si los tienen, ¿no? De hecho, hay cierta cantidad de hermafrodismo, con lo cual ya os digo, es una raza cera muy curiosa. Y nos hablan un poco de cómo funcionan, porque los rasgos, igual que va por la gloria, la sabiduría y el honor, en el caso de los hombres lobo, muchas razas cambiantes, muchos fera, no tienen este tipo y tienen sus propios elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Ajava tienen los nacidos de homínidos, los metis y los helénidos. Los hiénidos, que son los nacidos de hiena. Además tenemos una ilustración de todas sus formas. Las formas también cambian. Algunos, por ejemplo, la forma crinos, bueno, aunque no se llaman igual, pero en este caso sí se llama crinos, habitualmente es la que causa el terror que hace que la gente se olvide, pero otros no, otros son otras formas. Por ejemplo, en el Roquea es el que es más cercano al tiburón, en lugar de ser el crinos. Y algunos directamente, como el Nuwisa, no puede causar delirio en ninguno de sus aspectos, lo cual es una pequeña desventaja. Nos hablan de sus dones exclusivos y sus rituales. Algunos tienen que ver con, o sea, son extrapolaciones de los que aparecen en el libro básico, otros son nuevos. Si son los nuevos, y como vemos aquí, no va con los eclipses, perdona, va con la hora del día. Por ejemplo, los aspectos es el del alba, el de medianoche, el del ocaso y el del ocaso. Y además se diferencian sus roles dentro del si son varones o hembras. Sus ritos. Y después tenemos los Ananasi. Los Ananasi están nacidos de la araña, de hecho son seguidores de la tejedora en principio y tienen un elemento vampírico. Es muy curioso porque cuando se convierten en su forma animal, se convierten en un enjambre de arañas, en el que tienes que exterminar cada una de las arañas. Mientras una araña quede vivo, se pueden llegar a volver a materializar, aunque tienen que ir creciendo. Eso, sinceramente, está bastante chulo. Y tiene un sistema que en lugar de con rabia, pues no todos funcionan con el sistema de rabia, y esto es uno de los ejemplos, funciona con sangre tipo vampiro. Tiene sus propias leyes, sus propias organizaciones, y al igual que el resto de razas, pues pueden nacer tanto en homínidos como en homínidos, en araña y en otro más. Además tenemos cosas como vulnerabilidades distintas. Este caso puede crear veneno, lanzar sus telarañas, tiene dificultades adicionales para entrar en la umbra. Ya os digo, es muy curioso. Claro, estos no tienen metis, lo que yo recordaba que no le faltaba algo, ¿no? Y después los aspectos dependen de si están más ligados a la tejedora. O sea, en lugar de ir por la luna, esto sí está más ligado a la tejedora, al caos o al Wyrm. Lo cual también es un elemento curioso. Nos presentan distintas facciones. Tenemos publicidad, otro juego. Y que son como los tribus, pero no están tan detalladas. En el libro de Ananasi estaba un poco más. Yo el libro de Ananasi lo tengo. Y después tenemos el Banset. El Banset era la raza más extensa y más detallada del antiguo. El Banset son en la antigüedad eran los guardianes de los secretos, que se dedicaban a guardar los secretos del mundo.
Y son los hombres gato, que están divididos por tribus, similar a lo que pasa con los hombres lobo, ¿no? Y tenemos muchas tribus. Quiero recordar que tenemos 8, aunque, y además tenemos una extinguida que era lo de los dientes de sable, en el cual también tiene un elemento principalmente africano, aunque están presentes en todo el mundo, como bien se puede ver, como por ejemplo los Bagheera, que son hombres pantera. Tenemos los Quetzal o algo así, que son hombres leopardo. Aquí tenemos los Balan, los Butasi. Son distintos tipos de felino. No hay ninguno propiamente de gato, todos son felinos más depredadores, más tipo leopardos, panteras, tigres. Los canes eran los hombres tigre. Y igual que pasaba, pues es uno de los más importantes. De hecho, tenemos un capítulo dedicado a lo que pasa fuera de África, porque son menos comunes, aunque en Sudamérica hay bastantes también. Sobre todo en Guerra del Amazonas se veía. Y como os comento, hay un montón de dones dependiendo de todo lo que formen, ¿no? Sus propios ritos personalizados. El Corax es una de las 2 razas cambiantes que nacen en lugar de la luna, tienen los favores del sol. Por eso en lugar de la plata les afecta el oro. Y eran los mensajeros. Esto es algo que han cogido un poco los... no me acuerdo cómo se llaman ahora. ¿Tienes de la sombra? No. Bueno, hay una tribu de hombre lobo, que ahora no recuerdo, que coge un poco el papel. Si me acuerdo luego lo digo. Y nacen de una especie de huevo celestial. De hecho, ellos nacen como una especie de huevo espiritual que tienen que proteger, porque si no mueren. Y tienen una mitología bastante extensa. Ahora mismo, sinceramente, pues no recuerdo cuánta te explican aquí, porque de hecho me acuerdo de este libro. Este libro era muy bonito en inglés, en el libro de los Corax, con una portada muy extraña, hecha con una especie de elemento que recordaba japonés. Hemos vuelto a tener la ambulancia. En esta ocasión era la ambulancia, la anterior era la policía. Y bueno, tenemos esto. Son gente muy solitaria. De hecho, suelen trabajar solos. Y le han puesto un componente de ciberespionaje o informático, lo cual a mí me hace mucha gracia. La verdad, creo que era algo que ya tenían en parte en su momento. Bueno, pues tenemos los distintos tipos de raza, que aquí era el córvido, el homínido, y creo que tampoco tenían metis. No había metis. Es una de esas. Hay varias que no pueden tener metis. O que los metis cuando nacen se van a uno de los lados, ¿no? Tenemos las distintas tribus. El Corax, el córvido, en su forma no puede provocar delirio, creo recordar. Es una de sus desventajas. Y bueno, como todos, pues sus dones. Después tenemos el Gural. El Gural son los hombres oso, que son un poco los que crean la guerra de la rabia. Eran los curadores, los guardianes de las puertas entre la vida y la muerte. Y de hecho eso se ve en sus dones. Tienen muchos dones de curación, incluso de resurrección. Y además en antiguas ediciones era el combo de para hacer 2500 grabadas venía haciéndote un hombre oso. Porque su forma de crinos pues es bestial. O sea, es que es una bomba atómica con patas. Entonces, basando en eso y una combinación concreta de dones, pues apaga y vámonos. También funcionan con el tema, son bastante solitarios, suelen hibernar y están muy poco presentes en el mundo. De hecho, algunos creen que están extintos. Se dan en algunos lugares de Rusia y Canadá y poco más. Yo creo que probablemente en los Pirineos habría, pero bueno. Este tipo de cosas de ignorarnos un poco los europeos, tienes que estar acostumbrado. Funciona también con tribus, hay distintos tribus, ¿no? Con cosas como, por ejemplo, están los Kuma, que son los hombres panda, ¿no? Que en su momento dijeron que era demasiado ridículo y no los quisieron meter, pero ya salen aquí. Lo cual es bastante curioso. Y bueno, tienes distintos tipos pues, según el grizzly y tal. O sea, igual que pasa con los hombres lobo. Algunas de las feras más típicos sí que tienen este elemento de dispersión de distintas subespecies o tribus dentro de él. Y, en fin, la verdad es una raza... A mí no me termina de gustar porque me parece demasiado bestia. Y el elemento solitario, pues bueno. El Kitsune es una razas que solo están presentes en la parte oriental, en la Gorda Oriente. Y además tienen el elemento que según van creciendo en poder les van saliendo colas adicionales. Como todos los demás, pues nos hablan un poco de su historia, nos presentan, tienen un elemento mágico bastante importante y místico, nos presentan algunos de sus subclanes, nos presentan sus distintos tipos de raza
y sus ritos, sus dones. En fin, esto es un poco común con todos. El Kitsune, sinceramente, a mí estéticamente me gusta mucho, pero jugablemente le falta un poco de vueltas. O sea, si lo llevas es por puro estilo. En el que rebosan, por cierto. Esta ilustración es brutal. El Mocolé. El Mocolé, yo les tengo mucho cariño porque principalmente mi campaña de Dulac tenía una importante trama Mocolé junto con Kratana. Y el Mocolé son los hombres dinosaurio. De hecho, es una raza que venía antes del tiempo y son la memoria. De hecho, pueden acceder a una especie de memoria y son casi inmortales. Son hombres dinosaurio, ¿no? Lo que llaman los reyes dragón. La verdad es una raza impresionante con una profundidad muy buena, casi extinta. De hecho, la gente cree que están extintos. Quedan muy poquitos de ellos. Y es cierto, como te dicen, el tiempo de los dragones y los monstruos ha pasado. Tiene una cosa muy curiosa, que es que en su forma crinos pueden... Van cogiendo como dones aparte, ¿no? De, por ejemplo, tener escamas, ser gigante, tener colas prensiles, mandíbulas, garras. O sea, es muy customizable, lo cual pues a mí me resulta muy curioso. Y la verdad, como su elemento racial de poder viajar hacia atrás en el tiempo, desde el punto de vista de la memoria, cogiendo memorias ancestrales y tal, y todo el elemento reptiliano, a mí me gusta. Es otra de estas razas que está dedicada al sol en lugar de a la luna, y también les afecta el oro. Los Naga es curioso. Los Naga en teoría están extintos. Y de hecho los pocos que quedan se hacen pasar por Mogolé. No es que queden pocos, es que fingieron su propia extinción. Y son los que vigilan a los vigilantes. O sea, es la policía secreta que se dedica a vigilar al resto de esferas y matarlos si es necesario. Son una especie de asuntos internos de los esfera. Solo son públicos en la parte de las cortes de las bestias de Oriente, pero su estilo en Europa es así. Y bueno, pues son como asamitas, son unos asesinos muy chungos, capaces de convertirse, bueno, en esta especie de hombre serpiente bastante mal rollera. A mí, la verdad, el elemento de los asesinos serpiente me gusta como arquetipo y me pasa un poco como con el Kitsune. Rebosa estilo a montones. Pero, no sé, me parece un poco... Me parece que están un poco limitados, ¿no? O sea, no te puedes hacer... Si te los quieres hacer, te lo haces un poco por estilo y porque quieres hacerte un concepto propio de personaje, más que porque tenga una gran libertad. O sea, es más porque te mola mucho el trasfondo, te gusta mucho el estilo, pero dentro de este no tiene una gran variedad interna. No, al contrario que gente como los Banse o incluso los Java, que sí que tienen una especie de variedad y conflictos internos. Estos me parecen un poco más monolíticos, están más estereotipados, si preferís la palabra. El Nuwisa son los hombres coyote. Es un elemento que principalmente es estadounidense, me parece lógico. Un estadounidense más bien americano, ¿no? Porque también están presentes en México. Son, en teoría, estos te dicen que son los primeros que aprendieron a viajar a la Umbra y los que enseñaron al resto de esferas a viajar a la Umbra. Tiene un elemento de que su forma crinos no provoca delirio y que además tiene una enorme facilidad para entrar y viajar entre los mundos. De hecho, no necesitarían viajar al mundo normal. Y suelen ser un poco bromistas y son como unos ragabás en bestia. O sea, si quieres un jugador que sería un Malkamen en vampiro, está buscando un Nuwisa en hombre lobo. O sea, los que quieren llevar un Radabas y que además llevan un Radabas peor, les encantan los Nuwisa. Llevar un Nuwisa es algo muy complicado porque también es una raza muy solitaria, en la que por sus habilidades se les intenta exterminar y tal. La verdad, pero no. A ver, está curioso, pero hay que tener cuidado con el jugador que se lo da porque es uno de estos de tipo Malkavia. Ratkin, los hombres rata. Estos son los encargados de controlar la raza humana. De hecho, también se les creía extintos. Y parte del Impergerium les quitó el trabajo, pero ellos siguen llevándolo, ¿no? Es una raza, es muy curiosa porque tienen enfermedades en su cuerpo y se dedican a tal, y prosperan mucho en las ciudades. Tienen un punto que además funcionan muchos con mitis, nacen camadas a montones. Y tienen un elemento urbano que recuerda también una especie de mezcla entre roebuesos y moradores del cristal. La verdad, como raza mola bastante, como concepto también mola mucho. Y si quieres jugar partidas muy urbanas, la verdad, mola mucho. A mí me gustan mucho. Aunque he de decir que mi debilidad de los Scavens en Warhammer también puede tener que ver.
Los Roquea. Esto es una raza muy despreciada en general por los jugadores de Hombre Lobo. Al menos yo siempre que hablo con gente, el Roquea lo ven un poco raro. Quizás por uno de los suplementos, que era el de las mareas, el Taste of Blood, que era un suplemento que tiene bastante mala fama. Aunque a mí no me parece mal, es verdad que está muy restringido, ¿no? Te habla de los mares del mundo de tinieblas. Vienen las reglas, por ejemplo, para llevar sirenas en Changeling. Y bueno, los Roquea. Los Roquea tienen una mitología muy particular sobre la creación del universo y tienen una forma de ver el mundo muy particular entre el mar y la tierra. De hecho, sus auspicios nacen dependiendo de las mareas, de cómo esté la marea en ese momento. Y bueno, aparte de que es un bicho terrible en su forma Crinos, curiosamente no causa delirio, sino que lo que causa delirio, os lo he dicho antes, es la forma, el Squalor o algo así se llamaba, no me acuerdo. Y el mayor problema que tienen es que necesitan, por ejemplo, para poder regenerarse, necesitan estar sumergidos en agua salada. O sea, tienen un problema de que para jugar esto tienes que jugar en una zona costera o en una isla. Si no, pierden mucho el encanto. Te dicen que hay gente, hay roqueas que han ido al no mar, pero tarde o temprano la llamada al mar les exige. Tiene muy poca componente homínido, no es hasta el extremo que pasa en los garras rojas, pero es verdad que casi todos nacen de escualos, de tiburones. Tienen un poco el elemento de este elemento, y ya os digo, si no jugáis en islas o no jugáis en zonas costeras, tipo por ejemplo Japón, Hawái, California, Grecia, Italia, es que ahí no hay tiburones, claro, es que es un problema, ¿no? El Mediterráneo no tiene tiburones, con lo cual te tienes que ir más bien a zonas del Pacífico o algunas partes del Atlántico muy concretas. A mí le tiene mucho potencial, pero te restringe mucho lo que quieres jugar. Tienes que saber muy claro lo que quieres jugar cuando los llevas, ¿no? Y hablar mucho con el jugador. Esta es la criatura que crea el que sea, es el Chasmus. El Chasmus, que es esta criatura de aquí, es una especie de tiburón gigante. Es lo que podemos ver en la película de Tiburón. Pues es esto. De hecho, se nota que está muy hecho para la película, ¿eh? Y por último tenemos el capítulo 3, Construyendo nuestro hombre bestia, en el cual tenemos un montón de méritos y defectos de esferas. Ya sabéis que a mí, si bien me gusta el concepto de méritos y defectos, creo que en Hombre Lobo están mal planteados, sobre todo existiendo el sistema de trasfondos, porque a mí me da la sensación de que muchas veces son escogidos por jugadores para hacer muchquineo. Hace falta un control por parte del director de juego. Vienen los trasfondos específicos, pues por ejemplo, tener los que están restringidos o los que tienen exclusivos. Por ejemplo, el Gural tiene como un poco su zona de donde es capaz de controlar el reino entre la vida y la muerte. El Mokolé tiene el Cenagal, o su capacidad de memoria racial. O sea, cada uno tiene un poco sus propios trasfondos. Tienen una serie de trasfondos comunes, por ejemplo los secretos, y tienen mapas de la Umbra, el Totem. Algunas maniobras de combate exclusivas de estas razas, porque claro, tienen miembros o tienen cuerpos que permiten hacer maniobras específicas. Hay una serie de maniobras de manada. Aquí viene un resumen de todas las reglas, porque claro, aquí te recuerdan cómo entra en frenesí cada una, qué tipo de regeneración pueden. Por ejemplo, pues aquí el Ananasi te dicen que no se pueden regenerar, ¿no? Sino que tienen que consumir puntos de sangre. El Roquea que tiene que estar en agua salada. El Kitsune que no se regenera, o sea, se cura como un humano normal. En las vulnerabilidades específicas, por ejemplo, el Ananasi no tiene. El Coras es el oro. El Mokolé es el oro. Y la plata también, cierto. El Nuwisa no tiene. El Kitsune absorben la plata. Pueden absorber la plata, pero les crea heridas similares al resto de Garús. O sea, cada uno tiene su punto. Si pueden atravesar o no el velo, si tienen virtudes o defectos a la hora de entrar. Qué tipo de renombres usan, porque algunos utilizan compromiso, otros tienen ferocidad. Por ejemplo, el Corax tiene sabiduría, gloria, honor y sabiduría, igual. Pero por ejemplo, el Mokolé, las mismas que los Garú. A ver, alguno que fuera distinto, que creo que era el Roquea. Valor, armonía e innovación, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio. Y aquí tenemos nuestras propias tablas con puntuaciones, estas tablas enormes. Tablas de renombre, en qué momento sube de don. Pues por ejemplo, la Java
necesita que haya una puntuación total, pero por ejemplo, vamos a coger alguna un poco rara, que no es el ranking. Por ejemplo, un roquea de aguas oscuras, por ejemplo, sube a rango 3 cuando tiene valor a 2, armonía 4 e innovación a 6. Capítulo 4, razas perdidas. Estos son razas extinguidas por parte de la Osfera. Bueno, nos habla un poco de la historia de las almas perdidas. Esto estaba escrito en un libro que no se vio en español, que se llama Pass Alive. Yo no he podido leerlo, lo he visto. Es una portada que es una runa. Era un libro que, leído por los foros, tiene unas reseñas horribles o horripilantes. Y bueno, nos presentan un poco las razas perdidas. Los Apis, que son los hombres toro, ¿no? Que nacían un poco de los Uro. Los Uro es una especie de toro prehistórico que los últimos se extinguieron, creo recordar, que en el siglo XVII en Polonia. Pero bueno, pues esto, con todo el tema del Minotauro de Creta y tal, te dicen que se mueren en la edad antigua, ¿no? Durante las guerras de la rabia. Los Camazó, que son hombres murciélago, que se mueren en la conquista del Nuevo Mundo por parte de los españoles. De hecho es muy curioso porque en el libro que te lo describen esto, que es el Shattered Dreams, creo que es bastante curioso. Esta es una de las que podrían haber sobrevivido en la actualidad. El Gronor, que son los hombres jabalíes. Te dicen que los jabalíes, si bien existen, los jabalíes de los que dependían los Gronor eran una especie de jabalí prehistórico que dejan a nuestros jabalíes como animales de compañía, lo cual manda narices, porque no sé si habéis visto un jabalí en persona, es un ser terrible, que una peciazo de bestialidad que te asusta. Yo particularmente no lo he visto en persona, lo he visto en vídeos, porque cuando trabajaba en mi trabajo anterior, alguien mandó un vídeo en un accidente de coche con un jabalí. Bastante curioso el asunto, pero bueno, eso es, no sé si puedo hablar de ello. Bueno, pues el Gronor. Y después tenemos pequeñas racillas que se han ido muriendo. Por ejemplo, el Kara, que son los hombres dientes de sable. Y los hombres tortugas son como subrazas, ¿no? Los bardos Rakin, porque los bardos de los Rakin no existen. Le faltan un aspecto, ya no nacen. Y a continuación tenemos el primer apéndice, que nos hablan de los Ahadi. Es una descripción mucho más detallada de la alianza Ahadi y cómo está preparándose la guerra y cuáles son los futuros posibles de la guerra contra el Simba loco este que se ha aliado con el Alwyn en el corazón de África. Cómo se organizan, cómo están luchando, qué tipo de restricciones hay, cómo funcionan y si podría o no sobrevivir al final de la guerra. O sea, si ganaran, esta alianza se sobreviviría. Vienen en su código. Ya os digo, está muy curioso. Esta facción, la verdad, a mí me ha sorprendido muchísimo. Y no la recuerdo de ediciones anteriores. O sea, a lo mejor salía en algún libro en inglés que no he leído. Y el Genji Golai, que aquí nos hablan pormenorizado de las cortes de las bestias. Un poco igual, un poco todo. La verdad, este capítulo está muy interesante. Complementa muy bien. Yo creo que no he hecho en falta nada del Genji Golai. El Genji Golai está bien por si quieres ver un poco los pormenores de cada una de las facciones Fera dentro del Genji Golai. Pero en lo que se refiere a organización interna, la verdad está muy bien hecha. Viene una serie de lugares donde las cortes de las bestias podrían funcionar, como por ejemplo Indonesia o Los Ángeles. Singapur también venía, ¿no? Malasia, Miramar, Vietnam. Un montón de localizaciones interesantes, aunque creo que no está tan trabajada. Creo que hay menos inspiración que en la Ahadi. El Ahadi particularmente me ha sorprendido. Solo por eso merece la pena el libro. Y bueno, creación de personajes en las costas de las bestias. Y aquí termina. Esto es todo lo que es este libro. Y pasamos a las conclusiones. Bueno, razas cambiantes. Razas cambiantes, ya os digo, a mí es un libro que me ha encantado. Me gustó mucho, ya os recuerdo. Edición retapada, esto ya depende de vosotros. Yo sinceramente sigo pensando en las ediciones retapadas. Si depende mucho de la persona, a mí Hombre Lobo parte especial en el corazoncito y entonces me merece la pena, pero ya sabéis que yo no soy defensor de este tipo de ediciones. Además la llamo retapada porque en el cómic te burlas de las ediciones retapadas, precisamente por esto. Y creo que es un gran libro. Creo que es un libro que para el director de Hombre Lobo le aporta una serie de informaciones muy interesantes. Creo que solo por la alianza Ahadi y toda la trama africana merece la pena, pero
hay que tener en cuenta que propone un estilo de juego y unos cambios sustanciales en la forma de jugar Hombre Lobo que probablemente muchos directores de juego no quieren incluir en sus campañas. Yo entiendo perfectamente que un director de Hombre Lobo, porque me pasa, no quiera que de repente tener a un grupo tipo Power Rangers en el cual pues tienes un Mokoloe, un Garú, un Korax y un Nuwisa entran en un bar. Completamente comprensible. Así que es un libro que tener con cuidado. Creo que aporta mucha información de trasfondo, aporta mucho contexto dentro del mundo de tinieblas, pero que es un manual que para su uso en juego quizás no sea todo lo adecuado que pueda llegar a ser. ¿Recomiendo comprarlo? Sí, desde luego, mucho más que el de Rabia en el Mundo. Aunque Rabia por el Mundo, yo os digo que eso a mí me parece un gran manual, pero aquí vuelvo a decirlo, solo puedo comprarme uno o dos suplementos. Razas cambiantes, si lo que buscas es un estilo distinto de juego, opciones de personaje y no te importa que tu partida sea un FOB, por así decirlo, no hay ningún problema. Si quieres aprovecharlo en los lugares que tienen más sentidos, como las Cortes de las Bestias o en la Alianza Jadi, o quieres, por ejemplo, hacer una campaña pura de estos tipos, por ejemplo, un grupo de 3 roqueas que se dedican a proteger una zona del Pacífico contra plataformas nucleares y otro tipo de cosas, perfecto. Un grupo, por ejemplo, un operativo de asesinos Naga que se dedica a matar algunos Fera que se están aliando con el WIR, también molaría. Un grupo Rackling en una aventura urbana también mola. Pero si no buscas eso, quizás el libro de WIR sea mucho mejor opción, que es el último que voy a tratar en esta serie, en lo que se refiere a suplementos 20 aniversario. Pero bueno, ya os digo, suplemento maravilloso, para mí imprescindible, uno de los más de esta edición. Si eres jugador español, tiene más, porque no vimos casi ninguno de los libros en los que se detallan estas razas. Libros como el Korax o el Mokolé o incluso el Naga eran muy interesantes en inglés y no pudimos verlos en español, pero aún así, ya os digo, 100% recomendado. Y poco más. Ya habéis visto, esta semana no ha habido directo, ha sido puente, lo siento mucho. Para un fin de semana que puedo dormir, he decidido dormir, y concretamente el lunes estuve dirigiendo. Y el lunes siguiente sí habrá directo. Estoy, ahora mismo, cuando estoy grabando esto, estoy intentando trabajar en que me funcione correctamente el programa especial 1000 suscriptores, aunque ya sois 1030. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.